Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que te trae toda la actualidad de la agricultura almeriense. Ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo de Radio Marcador en su página web en radiomarcador.com, o quizá nos estén escuchando a través del podcast en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas por si quieren ahondar un poquito más en la información o por si se han perdido alguna de nuestras entrevistas. Hoy es lunes, día 12 de mayo del año 2025. Comienza una semana que parece que también va a estar repleta de información agrícola. Nosotros hemos hecho los deberes, les traemos dos entrevistas a dos voces protagonistas del campo almeriense. En unos minutos va a estar con nosotros José Martínez Portero, el presidente de Única Group, quien nos ha abierto las puertas de su empresa y hemos estado hablando un poquito con él de su visión, la visión de José Martínez Portero, también la visión de Única, ¿no? Le hemos preguntado esa concentración de la oferta, si el campo almeriense ha aprendido algo de la forma de trabajar de Única Group, y también le hemos preguntado por su punto de vista, ¿no?, sobre la actualidad y sobre la situación hoy en día del campo y del campo almeriense. No es la única entrevista que vamos a tener hoy, ya que también va a estar con nosotros Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, quien nos va a contar sobre los posibles problemas que puede traer al campo esa reducción de la jornada laboral. Y de paso pues le vamos a preguntar también sobre su unión con COAG para trabajar a favor de que lleguen esas rebajas a los módulos del IRPF del año 2024, una reivindicación que, como saben los oyentes, todo el campo almeriense está pidiendo desde hace unas semanas. Si tenemos tiempo, también repasaremos los sonidos de la actualidad que nos ha dejado el día de hoy. Recuerden todos ustedes que este programa se realiza gracias a Sanfelec, a Riczuan, a Sach y Albaida, a Infoagro Exhibition y a Singenta. Mi nombre es Luis Saracho, les voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Primero, como siempre, una pausita y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Los pimientos Vallao, Sguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Riczuan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Riczuan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Riczuan. Vallao, Sguay y Danzón de Riczuan rinden en todas las zonas. Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950 104040 o 950 660179.
Yo cultivo una variedad de tomate generativa de vigor medio, así que busco un portainjerto que arranque con fuerza y acompañe todo el ciclo, que sea uniforme, con raíces fuertes, capaz de aguantar el estrés y las temperaturas extremas. Y si además tiene resistencia intermedia al virus del rugoso, entonces sí, ahí tengo la pareja ideal para mi variedad. Pues injerta entonces con Cronosor de Syngenta. Le da al cultivo ese empuje que hace falta y además ofrece resistencia intermedia al virus del rugoso, porque cada planta se merece un buen arranque y un gran final de campaña. ¿Quieres que tu planta crezca con tanta salud y vigor que se salga por encima del invernadero? Vuelve InfoAgro Exhibition, la feria internacional de agricultura intensiva donde estarán presentes las empresas más importantes de fertilizantes del mercado. InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes, día 12 de mayo del año 2025. Empezamos por los guisantes, que han tenido un primer corte de 2,94 y un último de 2,36. Vamos ahora con las judías. La Elda empezó en 3,42 y ha terminado en 1,80. La Perona Semi ha empezado en 3,50 y ha terminado en 2,78. La Perona Roja ha empezado en 3,66 y ha terminado en 2,44. La Rastra ha empezado en 3,08 y ha terminado en 1,86. La Estrique ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,54. La Emerite ha empezado en 3,38 y ha terminado en 1,88. Momento para hablar de los melones. El categoría ha tenido un único corte de 0,56. El amarillo ha tenido un único corte de 0,29. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,24 y ha terminado en 0,11. El español ha empezado en 0,64 y ha terminado en 0,27. El Almería ha empezado en 0,32 y ha terminado en 0,25. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,30 y un último de 0,11. El gordo ha tenido un primer corte de 0,28 y un último de 0,12. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 1,40. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,51 y ha terminado en 0,58. La larga ha empezado en 0,67 y ha terminado en 0,40. Vamos ahora con los tomates. El tomate liso ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,37. El tomate Daniela ha empezado en 0,56 y ha terminado en 0,20. El tomate Ramo ha empezado en 0,17 y ha terminado en 0,09. El tomate Pera ha empezado en 0,67 y ha terminado en 0,46. Y por último, los pimientos. Empezamos por el Padrón, que ha tenido un primer corte de 2,64 y un último de 2,58. El italiano verde ha empezado en 1,29 y ha terminado en 0,60. El italiano rojo ha empezado en 1,10 y ha terminado en 0,69. El lamullo verde ha empezado en 1,75 y ha terminado en 1,03. El lamullo rojo ha empezado en 1,81 y ha terminado en 0,73. Y por último, el pimiento California rojo, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,46. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 12 de mayo del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola almeriense. Lo hacemos con los compañeros de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Fran Fernández. Vamos con un primer asunto porque Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo para suspender parcialmente sus aranceles recíprocos durante los próximos 90 días y lo han hecho como gesto de distensión en su guerra comercial.
El pacto, anunciado este lunes tras negociaciones en Ginebra, contempla que Pekín reduzca del 125% al 10% los gravámenes sobre productos estadounidenses, mientras que Washington rebajará del 145% al 30% los aplicados a bienes chinos. Además, ambas potencias establecerán un mecanismo permanente de consulta para avanzar hacia un acuerdo definitivo y estable en sus relaciones económicas. Este alivio arancelario, que entrará en vigor el 14 de mayo, ha sido recibido con optimismo por los mercados, con subidas destacadas en Wall Street y el sector logístico internacional. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha subrayado que el diálogo directo ha servido para reparar relaciones dañadas y ha adelantado que China ha mostrado disposición a abordar la crisis del fentanilo y aumentar sus compras a Estados Unidos. El gobierno chino, por su parte, ha defendido que el acuerdo beneficia no solo a ambos países, sino también a la economía global. Bueno, hemos estado hablando largo y tendido de todo este asunto de los aranceles de la administración estadounidense. Hay que recordar que aunque parezca que muchos de estos temas nos tocan un poco lejos, nada más, valga la redundancia, lejos de la realidad, ya que cuando se da una patada en la mesa semejante al mercado internacional, pues puede haber resultados como que algunos de nuestros competidores empiecen a tener que vender más en el mercado europeo, y eso puede afectar a la agricultura almeriense. De momento, este pequeño alivio, ¿no? Este pequeño oasis en todo este sainete de los aranceles, pues son buenas noticias también para nosotros. Vamos con otros asuntos. El gobierno confía en que el cambio de la PAC recogerá los intereses de España. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha expresado su confianza en que los cambios que la Comisión Europea anunciará esta semana en la política agrícola común reflejen de forma sustantiva los intereses de España. Según ha adelantado, si se confirman las previsiones publicadas por Euractiv, Bruselas relajará notablemente las exigencias medioambientales de la PAC, algo que el sector recibiría muy positivamente. Planas ha destacado que estas modificaciones suponen un avance en la línea de simplificación que España ha defendido y ha recordado que las comunidades autónomas también tienen margen para aplicar mejoras. Durante la conferencia sectorial que se celebra esta semana, el Gobierno y la autonomía aprobarán además el reparto de más de 234 millones de euros destinados a desarrollo rural, agricultura y pesca. De esa cifra, 227 millones se dirigirán a intervenciones agrícolas y ganaderas, mientras que otros 7,2 millones se asignarán a compensar las paradas pesqueras en el Cantábrico, Golfo de Cádiz y Mediterráneo. También se financiarán programas como el fomento del consumo de fruta y leche en colegios o la mejora de raza autóctona y variedades vegetales. Y nos vamos ahora a terminar con una noticia local, una noticia de El Ejido, donde Vox ha vuelto a advertir sobre el grave problema que supone la rafia convencional para el campo almeriense. Especialmente ante la normativa europea que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025. El concejal de Vox en El Ejido, Juan José Bosquet, ha señalado que las plantas de compostaje no podrán aceptar restos vegetales mezclados con este material, lo que podría provocar un colapso en la gestión de residuos agrícolas. Bosquet ha pedido al alcalde Francisco Góngora que aclare si el ayuntamiento tiene previsto algún plan para evitar esta situación. Desde Vox insisten en que es urgente que la Concejalía de Agricultura controle los restos acumulados en las plantas y su capacidad de absorción de cara al próximo año. Además, reclaman la convocatoria del Comité de Seguimiento de Restos Vegetales, que lleva sin reunirse desde hace 7 años, a pesar de estar formado por todos los agentes implicados del sector. Según Bosquet, afrontar este problema cuanto antes es esencial para evitar consecuencias graves en el campo. Pues muchísimas gracias a los compañeros de CH Almería por ampliarnos la información. Este último asunto es muy importante. Ya saben que nuestros amigos de Servicios Ambientales Las Chozas, de SACH y también de Albaida, pues nos han hecho llegar este mensaje. Es muy importante que de cara a la próxima campaña todos los agricultores se vayan planteando en cambiar esa rafia, esos entuturados por materiales biodegradables, porque es que las normas están cambiando y es muy importante que lo vayamos viendo con tiempo, precisamente para que no se saturen los centros de reciclaje, ¿no?, y de tratado de residuos. Vamos, como siempre, a terminar este repaso con la información de la Agencia Estatal
de meteorología. Empezamos por el riesgo de incendios, que de nuevo sigue desaparecido, lo cual son buenas noticias. En la provincia de Almería de momento no hay riesgo de incendios y parece que mañana tampoco va a haberlo. Nos pasamos ahora al parte meteorológico. Empezamos como siempre con el área metropolitana de Almería, donde se espera que haya tormenta de cara al próximo miércoles y jueves, días 14 y 15 de mayo. Hasta entonces los cielos van a tener nubosidad variable y puede haber incluso episodios de niebla, y en lo que a temperaturas se refiere, pues vamos a estar más o menos entre los 15 o 16 grados de mínima y los 23, 24 más o menos de máxima. El próximo fin de semana las temperaturas volverán a subir en la capital almeriense. Nos pasamos ahora al poniente, donde la situación es más o menos la misma. La temperatura quizá un poquito más alta de cara a los días de lluvia, que va a ser el miércoles 14 y el miércoles 15, pero en la probabilidad de tormenta estamos exactamente igual. Para el próximo miércoles y el próximo jueves se espera hasta un 100% de probabilidad de tormenta. Nos vamos ahora al levante almeriense, donde la situación es prácticamente calcada. También va a haber tormenta de cara al miércoles y el jueves, aunque parece que aquí las temperaturas van a estar un pelín más bajas hasta el fin de semana, pero prácticamente lo mismo. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde la situación es también muy parecida. Ya en las últimas horas del martes día 13 va a haber esa amplia posibilidad de precipitación y de tormenta, que asciende a un 100% de probabilidad de cara al miércoles día 14 de mayo. Las temperaturas pues también un poco más fresquitas, pero de cara al fin de semana van a subir, y para el domingo se espera que tengamos hasta 28 grados de máxima en el Valle de la Almanzora. Así que en resumen, se esperan lluvias y tormentas en toda la provincia de cara al miércoles y al jueves, y las temperaturas pues ya están empezando a ser bastante veraniegas. Este ha sido el resumen de las noticias y de la información meteorológica. Nosotros ahora nos vamos a nuestro bloque de entrevistas. Enseguida vamos a escuchar esa entrevista con el presidente de Única Group, con José Martínez Portero. También va a estar más tarde con nosotros Adoración Blanque de Asaja Almería. Y después de las entrevistas volveremos, si nos da tiempo, con algo más de actualidad. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista, y es que tenemos la suerte de haber sido recibidos por José Martínez Portero. Él es presidente de Única Group. Nos ha recibido aquí en su sede de Natursur, en Viator. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, hombre, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí este rato con nosotros. Teníamos muchas ganas de hablar de Única Group, porque creemos que sin duda es una empresa que ha cambiado la forma de trabajar en Almería. Esa es la primera pregunta que yo quería hacer, ¿no? ¿Considera usted que la forma de trabajar de Única ha influenciado o ha cambiado la forma en la que se tiene que trabajar en la agricultura en general? No, desgraciadamente no hemos influido para nada. Se sigue trabajando igual que hasta este momento, igual que siempre. No hemos influido, pero ojalá pudiéramos influirlo. ¿Cuál sería la cosa o la forma de trabajar la mejor que podría la agricultura almeriense coger de la forma en la que tenéis aquí, que ahora también hablaremos de ello? No, si en Almería se hacen las cosas perfectamente, los agricultores lo hacen genial, y las cooperativas pues lo hacen también muy bien. Tenemos una calidad de producto y luego una selección que hacemos en los almacenes, es decir, se le hace una selección a los productos maravillosos. Lo que pasa es que luego pues el problema viene a la hora de ponernos a venderlo, donde tenemos tantísima oferta que ahí ya pues ahí es donde fracasamos. Uh-huh. Bueno, corríjame si me equivoco, pero creo que
una de las ideas que caracterizan a Única es esa de la concentración de la oferta, algo que, bueno, no solamente de Única, ¿no? Desde muchos sectores del campo almeriense siempre se ha reivindicado, ¿no? Pero no sé si ahora mismo estamos muy, muy, muy lejos de tener una concentración de la oferta. Sí, estamos bastante lejos, porque Única, pues bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, estamos haciendo lo que podemos, pero se necesita mucho más para poder darle a nuestros agricultores lo que se merece. Necesitamos concentrar la oferta más, porque al estar tan divididos, pues eso, pues nos ganan los que están concentrados, que son nuestros clientes. Ellos sí se han concentrado. El mercado europeo es el mercado fundamental al cual la agricultura almeriense le vende los productos, y una concentración de la oferta pues sería una muy buena herramienta para mirar, vamos a decirlo así, cara a cara, ¿no? a este mercado de distribución o a estos consumidores europeos. No, si tampoco es que sea para mirarlos cara a cara, si son nuestros compañeros, son nuestros aliados de trabajo cada día. Lo que pasa es que, bueno, pues porque nosotros los que vendemos somos muchísimos y ellos pues cada día son menos, y entonces pues tenemos que pasar por el aro. Bueno, quería también apelar ahora a su experiencia, a su gran trayectoria dentro del sector. Vivimos un año en el que hemos oído hablar mucho de política internacional, aranceles, Agenda 2030, cosas que muchas veces parecen un poco etéreas, un poco lejos de nosotros, pero que siempre nos preguntamos hasta qué punto pueden influirnos. Entonces quería preguntar, basado en su experiencia, ¿cómo ve ahora mismo el momento actual de la agricultura almeriense? ¿Estamos mejor, peor? Bueno, el momento que estamos ahora mismo en la agricultura almeriense siempre está tensionada, siempre. Si no es por una cosa, es por otra. Pero afortunadamente, pues como trabajamos tan duro los agricultores y las empresas, pues vamos saliendo poco a poco adelante. Y en el tema de aranceles que me has dicho, pues en principio cuando Trump puso los aranceles, pues decíamos, no, a mí eso no me afecta, pues, porque nosotros a Estados Unidos apenas sí enviamos, aunque pimientos sí que estábamos enviando, claro, pero cuando le ha puesto aranceles al resto de Europa, que Holanda sí que mandaba mucho a Estados Unidos, con los aranceles esos, pues han dejado de enviar, y esos productos porque se ha venido a competir con nosotros donde estamos, y sí que nos ha hecho daño. Por supuesto que hace daño, cualquier cosa que se haga a nivel mundial nos afecta, si no al día siguiente, a los 5 días, sí que nos afecta. Pues esto es muy interesante, y también aprovecho para repreguntar sobre el otro asunto que a veces se nombra cuando se habla de la geopolítica, ¿no?, aplicada en la agricultura, todo ese tema de las restricciones de la Unión Europea, ¿no? Porque por una parte la agricultura almeriense, pues gracias a esos controles, es una agricultura de vanguardia, de mucha calidad, compite, ¿no?, para vender a países que son claramente del primer mundo, pero por otra parte, pues a veces también dificulta un poco la producción. ¿En qué punto estamos ahora España? ¿Tenemos que estar más contentos con las restricciones de Europa o no tanto? Es que no sé exactamente a qué restricciones. Si te refieres a restricciones de fitosanitarios que tenemos para poder producir. Bueno, cada día nos aprietan un poco más con las restricciones de herramientas para poder producir, pero a veces no hay mal que por bien no venga. Lo que sí es un auténtico problema y una lástima que a otros países no tengan esas restricciones y luego vengan a ponerse al lado de nuestros productos, los lineales europeos. Eso sí que es algo que deberían desde Europa o desde Madrid o desde Sevilla, no sé de dónde, tomar cartas en el asunto y yo que nos pongan restricciones a nosotros para que los productos sean cada día más sanos y más produce una planta, cuanto menos la intoxiques, más producción te da. Eso es matemático.
pero una pena es que luego al lado se pongan productos de países que los controles pues dejan bastante que desear. Aprovecho la percha que me acaba de dejar nombrando a Sevilla y a Madrid, porque yo tenía aquí pendiente preguntar si podemos considerar que para Almería es una ventaja competitiva tener a un almeriense, el exalcalde de Almería, Fernández Pacheco, en la Consejería de Agricultura, también en el Partido Popular Europeo, en Europa está Carmen Crespo, que también ha pasado por el gobierno andaluz, almeriense también. ¿Esto de alguna forma es una ventaja competitiva o al mundo de la empresa le da igual? No, hombre, por supuestísimo que es una ventaja buena tener una persona del talante de Ramón en la Consejería de Agricultura, pues eso para nosotros claro que nos favorece muchísimo. Que seguramente pues, el hombre hará lo que puede y poquito más, pues porque si no, es que repito, no sé de quién son las competencias de que los países terceros puedan meter sus productos en los lineales. Y Mari Carmen allí arriba, pues también, que es interesante, por supuesto que es interesante, y las cosas pues podrá hacer también la mujer lo que pueda. Pero para nosotros es muy interesante porque por lo menos tenemos información de primera mano de todo. ¿Dónde debería estar ahora mismo el sector mirando? ¿En qué debería de estar preocupado? Se habla mucho de agua, es verdad que hay algunos puntos de la geografía almeriense que parece que tiene resuelto ese problema, otros puntos en los cuales el problema parece un poquito más grande. ¿Dónde deberíamos de estar mirando realmente? En el tema de agua es un tema que en Almería pues llevamos las tareas hechas, porque Almería es una provincia seca de hace muchísimo tiempo, y si hemos querido producir pues hemos tenido que estar adaptándonos antes que nadie, y quizá eso nos haya valido para que cuando han venido estos años que hemos tenido tan secos, los últimos 10 años que han sido súper secos, eliminando este en el que estamos, pues hemos tenido la tarea nosotros medio hecha, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer más tareas con el tema de agua, porque el agua es la vida. Si no hay agua no podemos no ya producir, no podemos ni vivir. Entonces sí que ahí sí también hay que invertir en el tema de agua. No sé si en desalar, no sé si en trasvases, no sé si en embalses, no sé en qué, pero hay que invertir mucho en agua porque el agua nos va a la vida en ello. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir terminando la entrevista. No queremos hacerle perder más tiempo, abusar de su amabilidad. Sí que me gustaría preguntar por una falsa polémica que ha habido estos últimos días a raíz de la expropiación de olivos que se está llevando en Lopera y en algunos otros puntos de España para cambiarlos, por una planta fotovoltaica. Yo pienso que es una falsa polémica, que la agricultura y la energía renovable pueden convivir, ¿no? Pero es cierto que cuando se ha llegado a este punto en el que están compitiendo por el mismo espacio agricultura y energía fotovoltaica, pues sí que se genera un poquito más de polémica. En Almería, en ese punto, ¿cómo vamos? Aquí en Única hay un buen equilibrio entre esas energías alternativas y la agricultura, ¿o deberíamos de estar un poquito más concienciados con la agricultura? Vamos a ver, yo creo que en Almería falta invertir más en fotovoltaica o en eólica, no lo sé, porque realmente la energía es cara y aquí la podemos conseguir barata con el tema de la solar. Creo que nos falta. Yo creo que no debería de haber una sola finca que no tenga su solar puesta. Y lo que me has preguntado primero, lo que has dicho, la polémica de los olivares, bueno, es que el olivar está cambiando, está pasando de olivar tradicional a olivar súper intensivo. El olivar tradicional pues necesita una poca de agua, evidentemente, pero el superintensivo necesita muchísima agua. Entonces sí que igual en fincas que la hayan puesto para superintensivo, pues se hayan dado cuenta que posiblemente no estuviesen preparados de agua para ello.
Digo posiblemente. Lo mismo en Jaén que en Málaga, que posiblemente en Almería. Pues tenemos que agradecer que nos haya abierto sus puertas José Martínez Portero, presidente de Única Group. Un auténtico placer escuchar una voz con tanta experiencia y tanta sabiduría en la agricultura almeriense. Muchísimas gracias a vosotros siempre. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista, y es que enseguida vamos a saludar a Adoración Blanque, a la presidenta de Asaja Almería, y algunos temas muy interesantes de los que hablar, que hemos venido publicando en los últimos días en FH Almería. Por ejemplo, Asaja ha alertado del impacto que podría traer una reducción de la jornada laboral pensada desde la ciudad, pensada de forma política y sin tener en cuenta, bueno, pues las características del trabajo en el campo. Como digo, tenemos ya al otro lado de la línea a Adoración Blanque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros. Esto es un tema que hemos venido comentando de un tiempo a esta parte, y sobre todo con las políticas que ha venido haciendo este gobierno a la hora de reducir la jornada laboral. Desde Asaja advertís que imponer desde el ámbito urbano una normativa sobre la reducción de la jornada, sobre el registro horario, la desconexión digital, etcétera, sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario, y en concreto estáis supongo que también pensando en el campo almeriense, puede ser un duro golpe, ¿no?, para agricultores y para ganaderos. Cuéntanos un poco a raíz de qué viene esta información, ¿no?, esta reivindicación de Asaja. Bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando se legisla sin tener conocimiento o sin querer tener conocimiento de un sector, pues esto ocasiona un grave perjuicio para ese sector, ¿no? Y en este caso estamos hablando del sector agrario y del sector ganadero. Se hace una legislación con una reducción de jornada, igual que se hizo en su día con la modificación de los contratos, que todos pasaban a ser fijos discontinuos, y lo que ocurre es que no se tienen en cuenta las particularidades del sector agro, ¿no? En un momento determinado se puede pensar que la agricultura o que el campo es como una fábrica, como una oficina o como una oficina de atención al público, que tú la abres, que cierras media hora antes, que te vas y que no pasa nada porque tus clientes lo entienden, y que a la mañana siguiente vuelve a abrir y siguen, ¿no? El campo no es así. El campo no entiende de horarios, las plantas no entienden de horarios. La ganadería y los animales son seres vivos que no entienden de horario y que tienen unas necesidades que hay que cubrir, y de ahí que nosotros desde Asaja pues solicitáramos la necesidad de flexibilizar tanto los contratos como también el horario, ¿no? En ese sentido, no nos podemos plantear el hecho de que haya que coger, por ejemplo, un tomate y hoy ha salido más el sol y hay que atender esas necesidades que tiene la planta, porque hay que cogerlo, porque hay que regar o porque hay que en un momento determinado hacer cualquier tipo de tratamiento, y no hay horario. Debe de haber una flexibilización en el tema de jornada y también en el tema de contratación. También hay que entender que en un momento determinado se nos va, como ha pasado, y este año ha pasado con el Parvis pinus, por ejemplo, con el virus en pimiento, ha habido que levantar el cultivo, y hay que levantar el cultivo y hay que echar a los trabajadores porque no se puede utilizar la mano de obra o por cualquier otra cuestión. En definitiva, lo que quiero decir es que no depende del empresario, no depende del agricultor, sino que depende pues de ciertas características que tiene el sector, que creo que hay que tenerlo en cuenta.
Y de ahí que nosotros pues pidamos esa flexibilización y esa excepción para el régimen especial agrario de la Seguridad Social, ¿no? El hecho de que, bueno, de que tenga esa flexibilidad y de que se pueda adaptar y que no se encasille como cualquier otro sector que puede cerrar o abrir cuando al empresario en un momento determinado le venga bien o a los trabajadores le venga bien, o se puede hacer en un momento determinado teletrabajo, se pueden hacer otro tipo de actividades. El cambio requiere que se tenga esa flexibilidad y que realmente pues, se pueda trabajar cuando las necesidades así lo requieran. Entonces, lo que vemos con esta rigidez que se está teniendo en cuenta que se tiene para todos los sectores y que no se tiene en cuenta las particulares del sector agrario y ganadero, particularmente de Almería, pero bueno, en general para todo el territorio nacional, al final lo que viene es a encarecer los costes que tiene el empresario, a no disponer de esa mano de obra, porque nosotros nos podíamos plantear en un momento determinado, en lugar de hacer 7 horas y media o de acabar un viernes por la tarde y no volver hasta el lunes a trabajar, el tener que hacer turnos, pero claro, es que tampoco disponemos de mano de obra. Y tampoco se pueden hacer turnos cuando se quiera, porque habrá trabajadores que trabajen realmente el mínimo de horas que exige el convenio y habrá otros que ni siquiera los puedan trabajar, ¿no? Entonces, necesitamos esa flexibilización. Pedíamos que se hiciera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que viene a encarecer aún más, si cabe, el precio hora en el campo, una carga más para el empresario, y no viene sino a entorpecer más pues la organización del trabajo en el campo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de aprobarse esa jornada laboral tal como se ha planteado, desde el año pasado, desde 2024 a 2025, supone un encarecimiento de casi un 11% en el precio hora de la mano de obra. Claro, el agricultor no puede repercutir esos precios en el producto, lo estamos viendo. Cada vez son más los costes de producción que tiene, no tiene repercusión que vaya directamente al agricultor. O sea, el agricultor no puede llegar y decir, oye, que es que el tomate me ha costado producirlo 70 céntimos y yo tengo que venderlo 80 porque necesito un margen comercial y necesito poder seguir produciendo. El agricultor no puede hacer eso. Sin embargo, sí que se va a ver repercutido a lo largo de la cadena de distribución en el supermercado, y lo estamos viendo y lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones. El precio al agricultor no repercute, pero el precio al consumidor sí que se va a encarecer bastante. Posiblemente una de las excusas sea el aumento de los costes de producción, pero hay que tener en cuenta que el agricultor hoy por hoy, ojalá pudiera hacerlo, no puede repercutir esos costes de producción en el precio del producto que está vendiendo, ¿no? Con lo cual creo que tenemos razones más que suficientes pues, para pedir esa flexibilidad y para pedir que haya una excepción en el sector agrario y ganadero para que realmente se tengan en cuenta esas particularidades. Por eso, en esa nota de prensa que enviábamos, hablábamos de esa normativa de despacho que realmente no conoce el campo, ¿no? Se puede pensar que todos los sectores son iguales, se puede pensar por el legislador, por el ministro en un momento determinado que todos se pueden adaptar y lo imponen con una gran firmeza, pero lo que realmente está pasando es que no se conoce la realidad del campo, y lo que pedimos es que se tenga en cuenta esa realidad del campo, que hay veces que no se puede trabajar en 3 días porque ha llovido, porque hace mucho calor o porque hemos tenido que levantar el cultivo o por cualquier otro motivo, y hay veces que hay que trabajar 2 o 3 días seguidos pues porque los cerdos necesitan comer, la oveja hay que sacarla a pastar o que echarle de comer porque no hay pasto con la sequía, o el tomate ha hecho más calor y hay que cogerlo, y eso se tiene que entender que se tiene que hacer en el momento que está, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros lo que esperamos es que realmente pues se atiendan las circunstancias particulares del campo y sobre todo pues que se tenga en cuenta la tan dicha frase del campo y el sector agroalimentario son sectores estratégicos. Pues que realmente, si somos sectores estratégicos, tal y como vienen diciendo nuestros responsables políticos, pues que realmente también lo seamos para esto y se cree la excepcionalidad de poder seguir trabajando con esa flexibilidad que hasta hace unos años veníamos teniendo y no ha habido tan mal. Acaba de comentar, y también antes, que desde Saja creéis que estas medidas van ligadas a un desconocimiento del campo. Yo, sin embargo, tengo mis dudas, porque ahí está el Ministerio de Agricultura, que debería conocer
estas características del campo, pero no solamente el campo se ha visto afectado por estas reducciones u otras medidas que ha hecho el gobierno en los últimos años. Por ejemplo, pienso cuando todavía estaba Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, que hablaba de pues que se iba a dejar de crear mucho empleo con las diferentes subidas del salario mínimo, etcétera, ¿no? Pero muchas veces parece que esas cosas o el tema del campo son sacrificios que hacer a cambio de tener estas reducciones, ¿no? Habría quien pensaría que incluso son sacrificios para tener una medida de propaganda o de publicidad, ¿no? De se ha reducido la jornada, etcétera. Sin embargo, si se aplicasen, ¿no?, estas medidas de flexibilización al campo, pues ya no sería una medida propagandísticamente tan potente, ¿no? Ya no se diría, se ha reducido la jornada tal, ¿no? Ya estaríamos hablando de excepciones que a lo mejor le quitarían un poco el brillo a la medida. No sé si comparte mi reflexión. Bueno, yo quiero pensar que es por desconocimiento. No me gustaría tener que pensar que una vez más somos moneda de cambio de otros sectores o de otras políticas, ¿no? Que también el campo está acostumbrado a eso. Quiero pensar que es una decisión que de alguna manera se ha tenido en cuenta a nivel general, pero que el campo pues no se conoce tanto como parece que se conoce, ¿no? No quiero pensar que sea algo que se ha hecho a propósito, porque entonces sí que estaríamos hablando pues de querer poner la puntilla al sector agrario, ¿no? Hemos pasado en los últimos años, como bien dices, pues por subida de los costes salariales. Hemos repetido por activa y por pasiva que se le echara una mano al sector agro, no porque los trabajadores tengan que cobrar menos, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que si realmente a un sector se le quiere ayudar, pues por ejemplo se pueden poner reducciones o bonificaciones en las cuotas a la seguridad social para que no sea tan grave esa subida del salario mínimo, ¿no? No queremos pensar que la subida del salario mínimo se hace pues para recaudar mayores impuestos tanto a nivel de Hacienda como a nivel de Seguridad Social, ¿no? No queremos pensar eso. ¿Se puede pensar que esto se está haciendo para una mayor recaudación de impuestos? Pues sinceramente, la poca flexibilidad que se tiene con el sector agro nos lleva a pensar eso, ¿no? Porque si realmente lo que se quiere es que un trabajador tenga un salario digno, pues creo que sería razonable el tener esas bonificaciones sociales y el tener esas bonificaciones tanto de Hacienda, de la Seguridad Social, como digo, como también en Hacienda, ¿no? Y que el trabajador cobrase un poquito más. Pero estamos viendo cómo cada una de las subidas del salario mínimo, de las imposiciones o de las reducciones de jornada, lo que viene a decirnos es que el trabajador prácticamente sigue cobrando lo mismo. Yo he visto en algunos casos que el trabajador cobra menos porque se pasa de tramo en Hacienda. Entonces no se entiende si el trabajador llevándose menos dinero a su casa nos empeñamos en seguir subiendo el salario mínimo. ¿Afán recaudatorio? Posiblemente. Si no se tiene en cuenta la reducción de la jornada para el campo, teniendo en cuenta cómo funciona el sector agro, tenemos que pensar que es pues para que todos los sectores sean ejemplarizantes en ese sentido. No quiero pensarlo, pero seguramente si no hay flexibilidad, pues seguramente tengamos que pensar eso, ¿no? Que cuando se habla desde el Ministerio de Agricultura de lo bien que lo hacemos y de lo estratégico que es el sector agro, como decía antes, pues posiblemente solamente sea de cara a decíroslo a los medios de comunicación, pero no que realmente se quiera cuidar del sector como un sector estratégico, ¿no? Entonces la verdad es que, en vista de cómo se va desarrollando, pues posiblemente al final nos van a dar la razón el hecho de pensar, o va a poner la razón el hecho de pensar que realmente pues no es que se tenga desconocimiento, que hay muchísimos personas trabajando en el ministerio que tienen perfectamente conocimiento de cómo funciona el campo, sino que realmente lo que se quiere es pues imponer una nueva norma más por parte del ministerio, que tenemos que recordar además que no es solamente que se imponga esta reducción de jornada o que no es que se haya impuesto una subida
del salario mínimo interprofesional, que insisto que me parece bien para que los trabajadores tengan un nivel de vida y una calidad de vida coherente, ¿no? Sino que además, con todas estas medidas, lo que se está haciendo, y desde Saja también venimos denunciándolo desde hace ya bastante tiempo, es que se está acabando con el diálogo social. Diálogo social que precisamente se crea para tener en cuenta las particularidades de cada uno de los sectores, no solamente el agrario, sino del resto de sectores. Sí, eso iba a preguntar, si han recibido desde las instituciones alguna llamada, si todavía hay una ventana abierta para el diálogo y para poder flexibilizar más este asunto. Bueno, la flexibilización se consigue con ese diálogo social, pero desde que se impone en vía Real Decreto cómo tienen que funcionar las relaciones laborales en este país, el diálogo social lo que están haciendo es dinamitándolo absolutamente, ¿no? Hay un marco general que es el Estatuto de los Trabajadores, hay una serie de normas que se crean vía acompañamiento de normas de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, y estoy hablando de cotizaciones o de bonificaciones sociales, y luego estaba la otra pata, que es cuando los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo en un sector para poder trabajar de la manera que ese sector requiere, por ejemplo, el sector agrario, ¿no? Pero cuando se impone vía Real Decreto una forma de trabajar, no tenemos margen para hacerlo, porque precisamente para eso están los convenios colectivos, para establecer un máximo de horas, para establecer, por ejemplo, en el caso del sector agrario, pues una distribución irregular de la jornada para que esas horas se puedan ir compensando cuando hay menos trabajo y se puedan realizar cuando hay más trabajo, para esa flexibilidad de poder trabajar si hace falta en un momento determinado un domingo, por ejemplo, y compensarlo con un descanso el lunes. Para eso existen y deberían de dejarse trabajar en los convenios colectivos. Pero es que de un tiempo a esta parte los convenios colectivos no tienen absolutamente ningún valor, ni para empresa ni para trabajador, puesto que la legislación, la imposición por parte del Ministerio de Trabajo, en este caso, va por delante de lo que realmente los sectores necesitan. Y es una reivindicación nuestra más, que se deje trabajar a la parte social, a empresa y a trabajador en lo que realmente el sector necesita, que para eso se crean los convenios colectivos. Pero están desapareciendo. El diálogo social lo están dinamitando. No hay absolutamente una posibilidad que pueda escapar o que pueda estar fuera, porque a lo mejor como norma general esto se puede establecer, dejando la vía libre para que por convenio colectivo se pueda establecer una mayor flexibilización. Eso ya no existe. Eso no tiene cabida y eso no se puede hacer vía convenio colectivo tal y como se está planteando, ¿no? Entonces, pues la verdad es que además de imponer esta manera de legislar y de gobernar, no se puede entender, y máximo en un sector como el que estamos hablando. Es que no estamos hablando de una fábrica de tornillos, que siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Estamos hablando de plantas, estamos hablando de animales, estamos hablando de que hay que atenderlos y que no siempre se dispone de la mano de obra suficiente por las características que tiene el sector. Entonces, insisto, se necesita flexibilizar y se necesita dejar vía de diálogo social abierta para que se pueda negociar empresa y trabajador y ponerse de acuerdo y trabajar según esos acuerdos, que además que existen y que la legislación española los contempla. Pues no nos gustaría terminar la entrevista sin preguntar muy rápido por el segundo tema del día. También lo estuvimos comentando la semana pasada. Saja y COAG aquí en Almería han unido fuerzas para conseguir la inclusión de las frutas y hortalizas en la orden de módulos. Esto es un capítulo más de todo el sainete que estamos viviendo en las últimas semanas con esa pues posible inclusión de algunos municipios de Almería en una reducción de módulos para el IRPF del año 2024. Por parte del Gobierno de España nos dicen que no va a ser posible, que la Junta de Andalucía ni ha presentado la petición. Desde la Junta de Andalucía nos dicen que sí, unos se disparan contra otros y en medio los agricultores, ¿verdad? Y los que más pierden, como siempre, ¿no? El eslabón más débil de la cadena al final es el que más pierde. Nosotros, junto con COAG, hemos solicitado una reunión al subdelegado del Gobierno, que es el representante del Gobierno en nuestra provincia, pues para que nos explique cuál es la posición, qué es lo que se va a hacer y si finalmente se va a rectificar ese error, si queremos llamarlo error, vía corrección de errores del Boletín Oficial del Estado y que realmente se integren en esa reducción fiscal todos los agricultores que hayan sido afectados por inclemencias meteorológicas, como el caso de la Dana, el caso de los agricultores del Ejido, que posiblemente sean los que más claros se ven
de esa discriminación que están sufriendo los agricultores de Almería, y también evidentemente el resto de agricultores que ha tenido daños pues por virosis, por el parvispinus, por el rugoso y por otras inclemencias que ha habido, ¿no? Sequía también, en fin, todo el resto de sectores que no ha estado incluido, ¿no? Y luego también, por otra parte, pues hemos pedido reunión con el delegado de Agricultura, precisamente pues para ver esos informes que se le han pasado al Ministerio. Y bueno, y a partir de ahí, pues en función de las reuniones, en función del resultado y en función de las explicaciones o del resultado que nos diga que van a tener, pues finalmente esta reivindicación, pues tendremos que tomar medidas más contundentes si hace falta, ¿no? Creemos que es de justicia que se incluya a los agricultores que se han dejado fuera. El propio Ministerio de Agricultura, cuando aportaba ayudas para reconstruir los invernaderos del Ejido, reconocía que han tenido más de un 30% de daños, que es uno de los requisitos que pide para ver esa reducción fiscal. Entonces no podemos entender pues ni por qué se han quedado fuera, ni el motivo por el cual solamente se ha incluido, que está bien incluido, el municipio de Dalías, porque los agricultores ahí también han tenido daño, pero sin embargo se ha dejado fuera por municipios, por ejemplo, como decía, como el del Ejido, que es pues el ejemplo más gráfico, si se puede decir de esa manera, de que realmente pues esto es una discriminación con respecto a otros agricultores de otras zonas, ¿no? Esperemos que tenga buen resultado. En cualquier caso, nosotros en Unidad de Acción, Asaja y COAG, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar con las medidas que haga falta, pues para que se rectifique, como digo, esta discriminación que se ha tenido con los agricultores de Almería. Pues vamos a seguir muy atentos a cuáles son los resultados de esa reunión y a todas las noticias que salgan de esa unión, de esa colaboración, y por supuesto a todo lo que vaya publicando Asaja Almería. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias también por esa labor que creemos tan importante, y como he dicho hace un segundo, vamos a seguir muy atentos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar en este medio. Un saludo. Seguimos aquí en FH Almería Radio, en Radio Marcador. Afrontamos ahora la recta final del programa. Con estos minutitos que nos quedan, vamos a atender algunos de los sonidos que ha dejado la actualidad agrícola. Se lo hemos contado al principio del programa, buenas palabras por parte del ministro de Agricultura, de Luis Planas, quien ha tenido mucha confianza en que los cambios que la Comisión Europea va a anunciar esta semana para la PAC van a reflejar de forma sustantiva los intereses de España, ya que parece que las previsiones publicadas por Euractiv, Bruselas va a rebajar notablemente las exigencias medioambientales de la PAC. Vamos a estar muy atentos a ver si finalmente es cierta esa situación y se relajan esas condiciones de la PAC, un tema del que venimos hablando. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, por su parte también ha tenido palabras para el ministro Luis Planas, ya que le ha pedido que realmente defienda a España y a la agricultura española en esa política agraria común, en esa PAC, y lo ha hecho dejando unas declaraciones. Vamos a escuchar al consejero de Agricultura, el almeriense Ramón Fernández Pacheco. Hoy venimos a pedirle y a exigirle una vez más al ministro que pelee con uñas y dientes. Tiene todo el apoyo de las comunidades autónomas para lograr una PAC independiente, para lograr una PAC fuerte, y lo que es más importante, una PAC en la que las regiones tengamos voz y voto, en la que se tenga en cuenta la singularidad de cada uno de los territorios, para que no suceda lo que ha sucedido con la última PAC, en la que, por ejemplo, Andalucía, por culpa de un diseño elaborado precisamente en esta casa, en el Ministerio, de manera injusta, pierde cada año más de 100 millones de euros. Pues así se pronunciaba el consejero de Agricultura de Andalucía. Lo ha hecho al salir de esa reunión, de esa conferencia sectorial de Agricultura, y tenía estas palabras sobre la PAC
para el ministro Planas, así que vamos a tener que estar muy atentos a ver si finalmente Bruselas rebaja esas condiciones para la PAC, una noticia que sería buena para la agricultura almeriense. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar siempre que quieran en nuestra sección de podcast en YouTube y Spotify, y que mañana vamos a estar por aquí con más actualidad. Mi nombre es Luis Aracho y agradecemos a Sanfelec, a Rigzuan, a Sach y Albaida, a Infoagro Exhibition y a Singenta que hagan posible este programa. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes, día 12 de mayo del año 2025. Empezamos por los guisantes, que han tenido un primer corte de 2,94 y un último de 2,36. Vamos ahora con las judías. La Elda empezó en 3,42 y ha terminado en 1,80. La Perona Semi ha empezado en 3,50 y ha terminado en 2,78. La Perona Roja ha empezado en 3,66 y ha terminado en 2,44. La Rastra ha empezado en 3,08 y ha terminado en 1,86. La Estrique ha empezado en 4,76 y ha terminado en 2,54. La Emerite ha empezado en 3,38 y ha terminado en 1,88. Momento para hablar de los melones. El categoría ha tenido un único corte de 0,56. El amarillo ha tenido un único corte de 0,29. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,24 y ha terminado en 0,11. El español ha empezado en 0,64 y ha terminado en 0,27. El Almería ha empezado en 0,32 y ha terminado en 0,25. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,30 y un último de 0,11. El gordo ha tenido un primer corte de 0,28 y un último de 0,12. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 1,40. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,51 y ha terminado en 0,58. La larga ha empezado en 0,67 y ha terminado en 0,40. Vamos ahora con los tomates. El tomate liso ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,37. El tomate Daniela ha empezado en 0,56 y ha terminado en 0,20. El tomate Ramo ha empezado en 0,17 y ha terminado en 0,09. El tomate Pera ha empezado en 0,67 y ha terminado en 0,46. Y por último, los pimientos. Empezamos por el Padrón, que ha tenido un primer corte de 2,64 y un último de 2,58. El italiano verde ha empezado en 1,29 y ha terminado en 0,60. El italiano rojo ha empezado en 1,10 y ha terminado en 0,69. El lamullo verde ha empezado en 1,75 y ha terminado en 1,03. El lamullo rojo ha empezado en 1,81 y ha terminado en 0,73. Y por último, el pimiento California rojo, que ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,46. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 12 de mayo del año 2025.